Muy buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a la reflexión del 1 de febrero del 2025. Les habla su hermano, el doctor Rubén Juárez, agradeciendo la atención que ustedes prestan a nuestro grupo Altares en Casa. Hoy vamos a hablar, hermano, de un secreto maravilloso. Este sería el nombre de esta reflexión. Vamos a develar algunos misterios que están en la Escritura. En la palabra de Dios se nos habla de las semillas, que entrañan un misterio que nunca deja de admirarnos. Esto desafía nuestra imaginación. Cavilamos en muchos pensamientos cómo es posible que se dan los cultivos a partir de una semilla. Se nos da el ejemplo de la semilla de mostaza. Jesucristo utilizó esta ilustración. Una semilla que es insignificante, 1 o 2 milímetros de diámetro. Pero esta semilla puede crecer notablemente. Puede llegar a tener hasta 9 metros. Pero lo que asombra no es la altura, sino cómo se desarrolla, pues las ramas son tan fuertes, tan grandes, pueden alcanzar hasta 6 metros de grosor. No hablamos del tronco, sino las ramas. Casi el grosor de otro árbol. Una semilla fuerte, arraigada, vigorosa, y produce este tipo de árbol. Jesucristo nos enseñó con esta alusión, con esta ilustración nos mostró que hay cosas imposibles dentro de lo natural. Pensar que pudieran suceder, y sin embargo lo vemos pasar. También nos enseñó que con la fe en el Dios eterno estas cosas sí se pueden lograr. Encontramos en Mateo, el capítulo 13, verso 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Sinceramente, en esta enseñanza nos está diciendo que podemos crecer de esa forma. ¿Cómo lograrlo? Hay cosas que cuando obedecemos pueden pasar, pero para obedecer tenemos que creer en aquello que estamos haciendo o en la orden que nos fue dada. Y eso se llama fe. Con la fe en el Dios eterno se pueden lograr estas cosas. Esto quiere decir que solo necesitamos un mínimo de fe para ver actuar el poder de Dios en nosotros. Y es que la fe verdadera te lleva a obedecer. Solo cuando obedecemos podremos ver el fruto. Cuando tomamos una acción deliberada, decidimos obedecer, inclinar nuestra voluntad a lo que Dios nos manda. En otras palabras, hermano, la fe es demostrable. ¿Cómo se demuestra la fe? En acciones. Si tengo fe en algo, lógicamente voy a apoyar aquello en lo que yo tengo fe. Porque tú no irías a sembrar si no creyeses en la germinación de las semillas. Aunque no entiendas bien el proceso, lo que sucede, porque es una maravilla, al final eso te dará el sueño de una cosecha abundante, y pasa y vuelve a pasar porque Dios lo vuelve a hacer. El milagro se perpetúa desde que el hombre fue puesto en la tierra. Este es un proceso, el crecimiento. Esto no es algo inmediato. Estamos en una generación donde es la generación de lo instantáneo, todo lo queremos ya, sin ningún esfuerzo, lo más rápido que se pueda. Pero este proceso lleva pasos. Primero tienes que arar la tierra, romper la tierra,
resquebrajarla. Luego viene y plantas la semilla. Luego riegas. Pero no es suficiente, luego tienes que abonar. Después de un tiempo vas a cultivar, pero tienes que esperar a que salga el sol y caliente la tierra. Después que venga la lluvia temprana, la lluvia tardía, luego las flores y al final, hermano, lo que tanto esperábamos, los frutos. Hay una escritura muy ilustrativa en Eclesiastés capítulo 11, verso 6. Encontramos: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Nos instruye Eclesiastés, nos dice: no especules, sigue trabajando. Esta es tu parte para que el milagro suceda. Tú formas parte del accionar de Dios. El esfuerzo tuyo es necesario. Lógicamente, para que te empeñes en algo debes tener fe, creer en lo que estás haciendo. Bien nos dice la palabra, porque uno es el que siembra, otro es el que ciega, pero es Dios quien da el crecimiento. Hermosamente Santiago capítulo 5 verso 7 dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sigue diciendo: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. No dejes que un viento te desvíe del propósito original. Sigue trabajando. No quieras que las cosas pasen arbitrariamente. Debes esperar. A medida el cultivo se va transformando, tu fe también se está transformando, se está afirmando porque estás creyendo en Dios. No te atrases con desvaríos, con palabrería. Dice la palabra: en toda labor hay fruto. Pero las palabras empobrecen, deja de hablar y empieza a hacer algo, da el primer paso. No te atrases en esto, persiste, persevera. Les quiero contar un ejemplo. Tenía yo un terreno y un día decidí, por hacer ejercicio, ir a chapear el terreno, a cortar las hierbas y todo. Al lado estaban dos campesinos en un terreno considerablemente grande y estaban cortando malezas y preparando la tierra. Dije yo: ¿por qué estarán haciendo esto tan temprano si aún no llueve? Uno de ellos, que me vio, se levantó muy amablemente, un hombre humilde, y me dice: ¿es tuyo el terreno? Le contesté: sí, es mío y vengo a chapearlo para hacer ejercicio y para tenerlo presentable, bonito. ¿Y por qué no siembra?, me dice. Entonces yo me sonreí y le dije: de eso yo no conozco nada, le digo. ¿Qué van a sembrar ustedes acá?, le pregunté. Frijoles, me dice. Los frijoles acá se dan muy bien. Usted debería sembrar. Pero había una sequía terrible y la tierra se miraba árida. Miré el cielo y yo le dije: pero podría sembrar, ¿verdad? Pero mejor esperaré a que comiencen las lluvias. Y entonces sembraré. Ese era mi razonamiento, siendo yo más listo que todos los listos. ¿Cómo siembran? ¿Cómo preparan la tierra si no ha llovido? Yo jamás imaginé la respuesta. El segundo campesino, que estaba cortando malezas cuando yo dije esto, se levantó y se acercaron al cerco que nos dividía y me dijeron: no, me dice, no es así. Nosotros trabajamos duro y sembramos, me dice. Vamos preparando el terreno, si podemos lo abonamos. Pero luego nos toca esperar porque el invierno solo Dios lo da. Después que sembramos, esperamos en Él, me dijo.
porque solo Él puede. Él nunca nos ha abandonado. Y el segundo campesino dijo, Él es el único que lo sabe todo, si habrá o no habrá lluvia. Qué lección más grande para mí, de las más grandes que yo he aprendido en la vida cotidiana, ver la fe. No era un discurso de la fe, me estaban diciendo que ellos tenían fe y que estaban haciendo lo que se necesitaba, la parte que le correspondía. El resto era un asunto de Dios. Y es que la fe, hermano, sí puede verse. Ellos no me estaban dando una prédica, ellos estaban platicando conmigo, muy amables. Eclesiastés 11:4 describe a los campesinos. Dice así, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Esto me atravesó como un rayo, ese era yo, viendo las nubes. Cuando eres amigo de Dios, confías en Dios y le obedeces. Entendí claramente, más que en 10 sermones, lo entendí claramente en mi corazón. Ellos conocen a Dios de una manera diferente. Me hablaban de un ser real. Yo me sentí asombrado, sobrecogido, humillado de mi inteligencia tan vana, tan elemental. Y aquellos hombres con sencillez me estaban mostrando a Dios sobre los cielos. Eclesiastés 11:1 comienza diciendo, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Me pregunto yo, ¿es prudente echar el pan a las aguas, que se pierda? Y empieza el hombre a filosofar. ¿Vas a filosofar o lo vas a hacer? Y uno se pregunta, ¿será prudente? La fe no tiene lógica. La fe es convicción de lo que no miras. Esperar algo que ni por cerca lo ves. Ellos miraban su cultivo. Cuando hablé con ellos de las cosechas, cuando eran malas las cosechas, me dijo el mayor, el más cuajado de años, con arrugas en la frente, me dice, Dios sabe de nosotros y nunca nos ha hecho falta la comida, con humildad, me dice. Muchas veces comemos una vez al día, pero dejarnos, Él nunca nos ha dejado. Claramente vemos la necesidad de que el hombre debe hacer un esfuerzo deliberado para creer en Dios, para conocer a Jesús. Decidieron creerle a Dios, haya o no haya. Dice una palabra de oídas, te había oído, pero ahora conozco que tú eres Dios. Me sobrecogió pensar cómo conocen a Dios. Ellos son los amigos de Dios. Pensé, ellos son los que van adelante en el reino de los cielos, no los más versados, los que están en los púlpitos, los poderosos, los famosos. Son desconocidos para Dios. A quien Dios sí conoce son a estos campesinos con los que habla, con los que confían en Él, le creen, arriesgan su vida, su sustento, sus hijos. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Dios lo sabe todo. Y después dice, el que el viento observa, no sembrará. Cuando tú crees saber más que Dios y empiezas a cavilar, a dudar en tu corazón y a sacar lo más graneado de tu intelecto, de tu preparación, cuando tú crees que tienes lo necesario, no ocupas a Dios. Aquí se nos invita a buscar a Dios. No puedes tener fe en alguien a quien no conoces. Tienes que conocer a Cristo primero.
Y Él se encargará de que tu fe crezca, porque te va a sorprender. Yo te reto, Cristo te va a sorprender. Cuando tú lo conoces, el trato es personal y tú darás testimonio de lo que Él ha hecho, de las cosas que va a hacer en tu vida. Dios lo hace diferente para cada uno, es un Dios personal. Te conoce con cada necesidad, con cada pensamiento. En el vientre de tu madre, dice el Señor, yo te conocí. Hermano, la fuente de la fe está en la Escritura. Lee la Escritura, estudia, medita en tu corazón estas cosas. Cuando lo conozcas, podrás confiar. Tu fe entonces crecerá, será real, porque Él se encargará de darte todo lo que tú pides, con sabiduría, con humildad. Dios te irá haciendo crecer. Dice la palabra que Enoc era amigo de Dios. A mí me sorprende, qué hermoso. Caminaban juntos todo el día, platicaban, había transparencia. Enoc no era un pedigüeño, era un amigo que platicaba con él. En Cristo tienes un amigo que nunca falla. Puedes acercarte, buscarlo, contarle de tu vida, pruébalo. Cuéntale tus pequeños detalles. A Él tú le interesas. Es al único que le interesas y que no te va a fallar. Resumimos, hermano. Podemos ser amigos de Dios. No es una religión. Cuando tú conoces a Cristo te das cuenta que hay un ser real que está contigo y que te acompaña siempre. Cuando abrimos el corazón a Jesús, la semilla de fe ya entra en nosotros y va creciendo. Si escuchamos a Dios, Dios nos va transformando. En tanto esperamos aquello que pedimos, porque pedimos conforme a su voluntad, tenemos fe de que Dios nos lo va a conceder, porque estamos de acuerdo pidiendo como Él nos enseñó a pedir. Y pasamos de ser una semilla invisible, insignificante, a un árbol gigantesco con ramas potentes que da sombra, que sustenta muchas aves sobre sus ramas. Podemos crecer, amistarnos con Él, pero recuerda, debes obedecer. La fe verdadera te indica, tienes que obedecer. Niégate a ti mismo y camina a la sombra del Altísimo. Tendrás sustento, tendrás paz, realización en el corazón, alegría. No se trata de lo que tú tienes, se trata de que el Dios eterno está contigo, vive en ti. A través de ti Él se manifiesta a otros. Usará tus palabras, tu boca, para hacer que otros vengan y entren a la sombra de tu árbol, de tus ramas. Dios va a hacer la obra. Tus acciones forman parte del accionar de Dios. Pero Dios es el que produce el querer como el hacer. Ni siquiera en eso tenemos el mérito. Si tienes inclinación, Dios hará que tu fe vaya creciendo, que vayas creyendo cada vez más. El creer, el querer, el hacer, todo viene de Dios. Permítele a Dios mostrarte este secreto maravilloso. Pero para entrar a este mundo, a este nivel de conocimiento, tienes que entrar rendido a los pies de Cristo. Damos gracias a Dios por el Grupo Altares en Casa. Estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.